papi fue una persona súper importante en mi vida y me lo extraño un montón. Mi papá siempre fue muy carismático. Llegó a atender a Enrique Iglesias, a Chayanne, a Yuri. Cuando has tenido parejas o a lo mejor ves algo de Gerardo reflejado en cómo era tu papá. Capri le dijo primero papá que mamá y yo sigo indignada. Lo que le terminamos es haciendo muchísimo daño a nuestros hijos, queriendo quizás tomar represalias por lo que sea que haya pasado con el papá. Pero cuando hemos peleado o hemos discutido, tenido un desacuerdo. Un desacuerdo es por la niña. Hola, hola mi gente linda, bienvenidos a Ale Chiqui del Show. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Qué bueno que nos salude! Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esta comunidad tan bonita que hemos construido desde hace ya rato aquí en YouTube y bueno, en otras plataformas donde nos ve como VIX. Gracias por darle like, gracias por darle share. Por suscribirse y por comentar. Y por comentar. A mí me encanta leerlos. A mí también. Porque de verdad que siento que como en otras plataformas aquí opinan y se toman el detalle de decir, ay, no, nada más, ay, qué bonita se ve Ada, ay, me gusta el peinado de Capri, de Stephanie. O sea, opinan sobre el tema. Tanto opinan que hasta dicen que yo no te dejo hablar. Ah, sí, eso es una queja recurrente. Señora, mande decir que Ada habla, y obviamente nos encanta que hable Ada, pero dicen que también mis ideas son importantes. Bueno, vamos a hablar hoy y vamos a ver qué tienes más tú que decir que yo, bueno, para no meterme yo en problemas. Lo que pasa es que las di dos el tema de tenemos hoy. mucho que decir. Y me parece, porque a mí a veces me interesa tanto lo que dice Ada, porque yo también soy un merolico, pero que yo guardo silencio con Ada porque me gusta escucharte. Eso es importante en una amistad, también escuchar al otro, pero sí, gracias por dejarme hablar. Sí, pero dicen que cuando uno aprende más es cuando uno no habla y escucha. Entonces, escucha, no oye. No, escucha. Porque dije escuchar. Escuchar, perfecto. Entonces, hoy vamos a ver de qué van a escuchar las personas que están aquí. Hoy es un segmento muy padre. Porque vamos a recordar a nuestros papás y cómo criamos a nuestros hijos, pero con papá. Con mi esposo, con tu expareja, con el papá de Alaya. ¿Cómo hacemos todo esto en los tiempos de hoy? Pero yo creo que a mí me gustaría empezar hablando de nuestros papás. Porque creo que en este programa he hablado más de mi mamá, porque obviamente es mamá, que de papá. Papá Peter Imonidis, que por él es que yo tengo el lado griego. Recuerden que yo me apellido Imonidis, aunque mi papá no es griego, no nació en Grecia, es de raíces griegas porque nació en Nueva York. ¿Pero y por qué Imonidis y no Himonidis o Himonides? Bueno, dependiendo quién lo diga. Claro. Si en español es Imonidis porque la H no se pronuncia. Mi papá decía Himonides y se apellidaba Himonides Barcolas, que es más griego todavía, ¿no? Barcolas, pero en español es Imonidis Barcolas, ¿no? Y yo tengo muy bonitos recuerdos de mi papá. Muy lindos recuerdos de mi papá. Mi papá era una persona que nació en Nueva York de hijo de dos griegos, Georgiana y John. Mi abuelo era zapatero en un área... Por razón te gustan los zapatos Los tanto. zapatos. Mi abuelo era zapatero, era una pareja muy humilde. Él tenía su zapatería, o su reparadora de zapatos más bien, pues no su zapatería, en un área que se llama Jamaica, en Nueva York, que es un área pues muy popular, digámoslo así, ¿no? Una zona muy popular cerca de donde mis abuelos vivían en Queens. Mi padre crece en Queens, Nueva York, pero a la hora de estudiar medicina, como no tenían muchos recursos, y mi papá dice que no era muy inteligente, o sea, no tenía el GPA más alto, entonces no pudo conseguir una beca en una universidad aquí en los Estados Unidos. Entonces se fue a vivir a México, a la Universidad Autónoma, que es mi alma mater. Pero ¿cómo sabía español? O sea, si venía de padres griegos, se crió en Nueva York, o sea, ¿cómo se va a estudiar una carrera tan importante con un idioma que no es el que le predomina? Algo que te va a llamar a ti muchísimo la atención y a lo mejor a ustedes en casa. En Guadalajara, Jalisco, que es México, hay una carrera de medicina en la Autónoma que le llamaban el programa piloto. Entonces, había una carrera de medicina para todo el mundo y había otra carrera de medicina para extranjeros. Y entonces mucha gente de los Estados Unidos y Puerto Rico también iban a Guadalajara a estudiar la carrera de medicina
y lo que ellos estudian ahí en inglés lo pueden revalidar en Estados Unidos. O sea, pueden ser doctores aquí. Porque tienen ese acuerdo. Ese acuerdo. Entonces mi padre pues estudió así pensando que se iba a regresar a Estados Unidos, pero bueno, conoció a mi mamá y... Y fue otro cantar. Otro cantar. Pero yo tengo muy bonitos recuerdos porque él fue un padre muy amoroso, fue un papá muy trabajador, él era médico y trabajaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, era un doctor que trabajaba on call. Entonces yo siento y tengo memorias de papá que siempre yo lo extrañé a papá, porque siempre estaba trabajando. Él le hablaban, estábamos en una fiesta infantil y a mi papá le sonaba el beeper y papá tenía que correr a ir a atender porque era médico hotelero. O sea, mi papá trabajaba en los hoteles, entonces si un extranjero se enfermaba, digo extranjero porque querían alguien que hablara inglés, entonces mi papá iba. Pero también eso le dio la oportunidad de conocer muchos artistas. Llegó a atender a Enrique Iglesias, a Chayanne, a Yuri. Pero bueno, mi papá siempre fue muy carismático. Hablaba, me parece muy raro que él haya estudiado medicina porque él era muy buen orador. Yo creo que de ahí saco entre mi mamá y mi papá. Ajá. Pero a él le gustaba dar presentaciones, la gente lo quería mucho, era como muy querendón. Y no fue muy estricto. No fue muy estricto, era muy amoroso, siempre nos traía un regalo, siempre nos consentía. ¿Quién me imponía autoridad? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Mi mamá era la que llevaba los pantalones en la casa, en el sentido de disciplina y todo, de carácter, que también eso nos formó mucho a mi hermano y a mí. Pero tengo muy bonitos recuerdos de mi papá, porque incluso en momentos de pena o de momentos, pues, de que cuando uno va creciendo en la adolescencia con el noviecito, ¿te acuerdas? Ay, sí. Él, pues, siempre... ¿No te dijo nada después de haberte encontrado ahí pegada en la nevera, en el refrigerador? No me dijo nada, pero es que él se comportó como yo siento que muy a la altura. O sea, no sé, a lo mejor otro me hubiera cacheteado, ¿no? Pero no, mi papá fue muy, muy lindo. Y sí me da tristeza porque ya al final cuando él se enfermó, yo me alejé, mi hermano también se alejó, mi mamá se alejó de él y siento que al final como que lo dejamos un poquito solo. Pero bueno, Dios toma la decisión de llevárselo pero cada que lo recuerdo con mucho cariño. Y a pesar de que pasaron muchos años, porque mi papá murió cuando yo tenía como 25 años, estaba relativamente joven. ¿Tu papá y tu mamá se habían divorciado? No, estaban separados. Como que desde que mi mamá se fue a Vallarta, él se quedó en Guadalajara y estaban como separados. Pero no, nunca se divorciaron. Nunca se divorciaron. Mi papá nunca tuvo ninguna otra mujer. Yo por ahí pensé que a lo mejor saldría algún hermano después de que falleció. Pero no fue así. Y sí me da mucha tristeza porque no me tocó que viviera momentos como a ti. Él no conoce a Capri, o de menos no en persona. Y tampoco estuvo en mi boda. No conoció a Gerardo, no conoció... como que siento que cosas claves que me pasaron en la vida no estuvo conmigo presente en este mundo terrenal. Cuando tú te casaste con Gerardo, ¿él todavía vivía? No lo conozco. Por eso digo... O sea, nunca conoció a Gerardo. O sea, no conoció a Gerardo. Y bueno, bueno, el tema no es mi papá, pero sí quería como traerles un poquito de que cuando yo recuerdo a mi papá, lo recuerdo con mucho cariño, como no tengo un momento que te pueda decir que él estaba enojado. La única vez que yo recuerdo que él se molestó mucho es cuando mi mamá y yo nos peleábamos. En esa época como de la adolescencia, en donde mi mamá y yo chocábamos y que a él le daba mucha tristeza que yo me peleara con mi mamá. Entonces como que eso lo ponía... nervioso. Pero nunca ni me puso un pelo, o sea, nunca ni me cacheteó, nunca fue violento. Ni incluso recuerdo que me haya llamado la atención o sea, era una persona buena. Era una persona buena y la gente lo quería mucho, mi familia también. Y sí me pesa un poquito que no conoció a Capri. Pero entonces yo siento que yo tengo mucho de mi papá. ¿Y sientes que, por ejemplo, cuando has tenido parejas o a lo mejor ves algo de Gerardo reflejado en cómo era tu papá? Porque dicen que uno busca mucho esa figura paterna en el hombre que uno escoge para casarse o para tener de novio. Fíjate que te voy a decir algo. No lo pensé en el momento, porque yo cuando conocí a Gerardo realmente nunca pensé que me fuera a empatar realmente con él. Pero ahora que lo analizo, incluso tiene facciones que si tú ves fotos de mi papá, son morenos, es grandote.
es bondadoso, sí tiene muchas cualidades. Y yo sí siento que me hizo falta como tener a mi papá más tiempo y sí siento que sin querer o subjetivamente escogí una pareja con la que me siento protegida. Segura. Me siento segura, protegida. Aparte de todas las cualidades que tiene mi esposo, Gerardo. Que vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Pero entonces sí, yo sí siento que sí, y además es más grande que yo, ¿no? Entonces sí creo que tiene un poquito de cualidades, eso sí creo. Pero bueno, no era el tema y ya lo cambiamos. No es el tema, pero es lindo poder destacar ese amor por nuestros papás. Claro. Todo lo que significaron para nosotros y lo valiosa de su figura en nuestras vidas. Mi papá fue también, yo creo que un hombre espectacular. Yo lo recuerdo con tanto amor. Yo todas las mañanas, cuando era pequeña, papá me llevaba a la escuela y por las noches, cuando me acostaba a dormir, él era el que me preparaba la leche, o sea, el biberón. Y a mí me gustaba tomarlo siempre cerquita o pegadito oliendo a mi papá. Era como mi mejor manera de quedarme dormida. Y yo dejé de tomar leche cuando mi papá dejó, o sea, como cuando ya fui más grande y yo me tenía que acostar en mi cuarto y pues como que ya, esa era una dinámica que éramos papi y yo. Después la dinámica de por la mañana, de cuando me llevaba a la escuela. En el carro fúnebre. En el carro fúnebre, que me abría la puerta de la mañana del cuarto, prendía la luz, me apagaba el aire acondicionado y me decía siempre, por eso yo lo digo todo el tiempo, se acabó la noche. Eso era lo que me decía mi papá todas las mañanas. Y por eso tú lo gritas. Bueno, yo lo grito todas las mañanas. La gente que a lo mejor no lo ha visto con Ada María, a pesar de que la siguen muchísimo, ella cuando llega al trabajo siempre dice... Muy discreta. Pero bien discretita. Dile. Sleeping time is over. Se acabó la noche. Eran las dos frases que me decía mi papá. Así era como me levantaba, me apagaba el aire, me abría la ventana, me prendía la luz. Era como, se te acabó. Ya está. It's over. It's over. Vámonos que para luego es tarde. Tengo grandes recuerdos con mi papá, aun cuando yo siento que mi papá no sabía expresar tanto el amor con abrazos o con besos. Siempre fue un excelente proveedor. Nunca nos faltó nada de comer, nunca nos faltó nada en la casa. Siempre estaba pendiente de nosotros, pero él dejaba que ese protagonismo lo tuviese quizás mi mamá. Y en términos de afecto, quizás conmigo, que era la más chiquita, era con la que era más expresiva, porque también yo lo obligaba un poco. Yo tenía una mamá que siempre fue muy cariñosa y muy expresiva, y entonces yo, al no ver que mi papá lo hacía, yo entonces me le sentaba en la falda, lo hacía que me abrazara, papi, dame un beso. Y yo recuerdo, y esto se lo cuento a Laia, y Laia se muere de la risa, y a veces lo hace cuando quiere fastidiarme, dame un beso, y entonces me hacía como, se pegaba. No, papi, yo quiero, esto es un beso para mí. Claro. Entonces como que de alguna manera fui yo la que le enseñé a expresar, o siento yo, desde mis ojos de niña, que le ayudé a ver cómo se expresaba mejor. Claro. Al final de su vida, cuando ya mamá no estaba, porque mamá se fue primero que papá, se convirtió él en mamá y era súper expresivo, me abrazaba, me besaba, me llamaba en las mañanas. Todo lo que no pasó a lo mejor en la época de niña, pues pasó como en la época más de adulta. Él pensaba que el proveer, el que yo también le mostrara cariño yendo a la funeraria, guiando los coches fúnebres, era una manera de ofrecerle como amor y respeto a él y por su negocio, porque era como la manera que él tenía para proveernos a nosotros. Entonces, no sé si he encontrado esto a lo mejor de mi papá en algunas de las parejas que he tenido, pero siento que fue una figura súper importante en mi vida. Yo sentía que mi mamá también era la que tenía el toro por los cuernos y la que mandaba en mi casa, pero también mi mamá siempre velaba mucho por el bienestar de mi papá y porque él se sintiera incluido en la toma de decisiones.
pero recuerdo cuando, por ejemplo, el primer carro que me compró mi mamá, mi papá no quería que yo tuviese carro, pero como te digo que se hacía lo que mi mamá quería, ajá, mi mamá llevó al señor del dealer de carro con el carro y le trajeron los papeles a la funeraria para que los filmara. Y el papá estaba sentado. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 años. Sí, no, pues ya estaba él sentado en el escritorio del negocio y el señor ahí puesto esperando para que papá la firma, y papá daba en la mesa, ¡no voy a firmar! Y entonces yo, con la vergüenza del señor del dealer de carro, mi mamá ahí sonriente como si nada pasara, y papi furioso porque mi mamá a los 16 años me quería poner un carro. Al final, ¿qué pasó? Que papá firmó el papel. Claro. Pero fue siempre muy protector, muy cariñoso, y yo me quedé con las ganas también de que conociera a Laia, porque yo estaba embarazada y tenía 8 meses de embarazo, me faltaba un mes para dar a luz, y papá murió 3 semanas antes de que naciera Laia. Ay. Entonces, él enfermito en el hospital. Recuerdo un día que estaba, todavía pensábamos que iba a durar mucho más, simplemente que estaba hospitalizado, tuvo como una crisis de salud, y yo fui a verlo, falté al trabajo, me fui a Puerto Rico, lo vi, y él me empezó a hablar como si yo fuera o Adalyn o Adilsa, que son mis hermanas mayores. Y entonces de repente, por la conversación, yo sabía que papá no sabía que era yo la que estaba ahí. Entonces, cuando me di cuenta que sabía que no era yo, me le acerqué, le agarré la mano y se la puse en mi barriga. Y mi papá me dijo, si es que eres tú, Adamari. Papi fue una persona súper importante en mi vida y me lo extraño un montón. Yo digo que él fue el que me entregó a Laia a la misma hora que él me llamaba todos los días, sí, para ir al trabajo, 4:45 de la mañana. Pero fue una figura súper importante y que todavía sigue presente en mi vida y en mi manera de criar y ver a mi hija. Los dos, papá y mamá, pero yo sentía que yo tenía como un amor tan especial por mi papá, lo tenía como en un pedestal que nunca se ha caído de ahí, ¿verdad? Pero fue una figura grande e importante para mí, y ojalá piense que pueda encontrar, que todavía siento que me queda época para eso, encontrar un buen hombre a mi lado que represente un poco esa figura paterna, y que Laia también un día encuentre esa figura de ese abuelito trabajador, de familia, dentro de sus posibilidades y de lo que aprendió, mayor de 14 hermanos, mamá que murió en un parto, que encuentre un hombre con esa figura que representaba para mí mi papá. Wow, qué bonito. Gracias por compartir eso. Yo creo que especialmente para las mujeres el papá es tan importante. O sea, las mujeres también necesitamos de mamá. Obviamente mamá va a ser lo máximo, pero el papá para las hembritas creo que son sumamente importantes. Y yo lo veo, por ejemplo, con Capri y su padre. O sea, a mí me ama, pero su papi, incluso yo le echo carrilla. Incluso yo he tenido celos de su papá. Porque ay, sí, papi, ¿no? Y hablando un poco de cómo criamos a nuestras hijas, acuérdate que el primer amor de una niña. El primer amor de una niña es su papá. A Capri le dijo primero papá que mamá. Y yo sigo indignada hasta la fecha de hoy. Madre, yo no recuerdo qué dijo a Laia primero. Ella me lo pregunta con mucha frecuencia. Y a lo mejor dijo papá. No, a lo mejor dijo mamá, porque si no te acordarías, créeme. Pero tú sabes que al principio Tony decía que eso de que las niñas son de papá, y hacía esta expresión porque la utiliza mucho él en España, es como... Porque decía como que Laia se venía más de mi lado, pero yo te puedo decir que Laia ama profundamente a Tony, como que lo ve como una figura importante e imponente dentro de su vida, y te he dicho que la he llevado al psicólogo, y ella, o sea, la figura de su papá está en el lugar que tiene que estar, y me siento orgullosa y feliz de que así sea. Como mamás, uno, y sobre todo te lo digo por mi lado de separada de su papá, hay a veces
que las mamás le hacemos mucho daño a nuestras hijas, tratando de destruir esa figura masculina y esa figura paterna que es tan importante para los hijos, y pienso que al final lo que le terminamos es haciendo muchísimo daño a nuestros hijos, queriendo quizás tomar represalias por lo que sea que haya pasado con el papá, y creo que es algo que todas mamás nos debemos plantear en una separación, en un divorcio o en una relación de pareja, porque esa figura masculina debe ser intachable para nuestras hijas, porque al final es la figura que van a buscar como así como nosotras quizás buscamos esa figura en ese hombre, esas niñas también van a buscar esa figura para casarse o para tener una relación formal con un hombre. Y yo fíjate que es de las cosas que más admiro de Gerardo, de la bonita relación que tenemos, es esa relación que él tiene con sus hijos, los tres. Los cuatro, porque los tres que no son de tu matrimonio. Los tres de su matrimonio anterior son ya adultos, y para mí es sorprendente cómo le hablan y lo buscan para cosas importantes en sus vidas, ¿no? Y cómo lo consideran esencial para cosas básicas. Entonces yo digo, es tan importante. Pero eso también él se lo ha ganado, porque a veces, como te digo, las mamás no siempre hacemos, no sé cuál es la relación que él tuvo, ni quiero. Tienen una muy bonita relación con su expareja, pero que un papá siempre también siga buscando estar presente en la vida de los hijos, que los acompañe, que no se desentienda de ellos cuando hay una separación, creo que es importante. Y en términos de, en mi caso con Tony, de buscar no pelear o no discutir frente de la niña, de no quitarnos autoridad el uno al otro, ni cuando estuvimos juntos, ni ahora que estamos separados. Esos acuerdos los podemos hacer fuera de los oídos de la niña para que ella no sufra, porque los niños sufren ese tipo de comportamiento. Y creo que hasta ahora lo hemos podido lograr bien. No todas las veces ha sido miel sobre hojuelas. Cuando uno tiene una separación, las primeras etapas son difíciles, pero saber tener esa madurez suficiente y dejar el ego a un lado para lograr esa armonía lo más pronto posible frente a los niños. Que dan ganas a veces de jalarnos las orejas mutuamente, sí, pero no frente a los niños. Y fíjate que curiosamente de las cosas que más admiro de mi pareja es eso, de lo grandioso que es como padre, pero es de las cosas que también me ha generado más fricción con él, porque como él tiene experiencia del pasado de ser padre, entonces yo soy la inexperta, entonces todo lo que él dice en relación a educar a un hijo, estoy yo mal. Pero entonces de repente ahí hay una fricción un poquito, que lo he comentado en algún otro episodio, de que yo quiero reprenderla en algo y me dice, espero que no le grites si acabas de llegar. O sea, le entiendo su postura, pero por otro lado él sí le puede reprender y yo no. Y entonces ahí él casi y yo nunca peleamos, pero cuando hemos peleado o hemos discutido, tenido un desacuerdo. Un desacuerdo es por la niña. Siempre por la niña. Pero bueno, al final del día, pensar en ellos, pensar que ellos son la persona más importante de nuestras vidas y que las decisiones que tomemos son para el beneficio de cada uno, ¿no? De cada uno. Si usted es una mamá que a lo mejor está en proceso de separación, si está en un divorcio, busque tener una relación saludable con su expareja, por el bien de sus hijos. Se lo recomiendo muchísimo. O si usted cree que usted le está haciendo daño a la pareja, pidiéndole más, no dejándole ver a los niños, teniendo pleite frente a los niños, haciéndolo menos, la realidad es que quien único va a terminar lastimado es ese hijo al que usted quiere y quiere proteger. Así que como mamá separada, les recomiendo muchísimo. Busquen terapia, busquen entenderse, busquen no crear conflicto. No quiero decir que no haya, porque yo también los tengo, pero hay que buscar soluciones más que problemas dentro de una relación cuando están criando a un vida. Bueno, les deseamos todo lo mejor, les agradecemos como siempre su sintonía, su amor, su cariño y por ser parte de esta comunidad
de Ada y Chiqui. The Show. Chao, Siempre chao. escríbanos, que nos encanta leer sus Y comentarios. suscríbanse. Si no lo... Bye, bye. Bye.